esa que hay a recoger el sombrero. El detalle del sombrero, que es, digo, de la detalle del sombrero blanco. Y yo creo que eso no estaba en el guión. Eso es evidente que se le cayó en un ensayo a Nenio Manfredi y a Luis se le ocurrió, hombre, como tantas ideas geniales de Berlanga. Y hay quien piensa, y yo tengo mis dudas, de que ese podría ser un final de la película. Sí, yo creo que eso podría haber sido un final. A mí me gusta lo del barco y la frase de Isbert, porque tiene que ver mucho con ese hombre atrapado, que de alguna forma acepta estar atrapado y que va a seguir. Y que ya está metido en el engranaje. Yo creo que sigue esa tradición de la que hablaban. Y sigue siendo importante el que todavía él se sigue haciendo ilusiones de que, bueno, ya lo he hecho una vez, pero ya no lo hago más veces. Claro. Y el otro le dice, el escepticismo de Eusbert que dice, claro, eso dije yo también. Además, la Constitución el que lo ha dicho es Corcuera, que dice, esto hay que seguir, tradición, de los padres, heredan, dice que yo soy el yerno. Y si no lo hace usted, lo Bueno, y ahí sale también la Elenita Santoja. Sí, ahí se acerca, son los más modernos, hablan de Berman y eso, ¿no? No, eso es un chiste son los jóvenes. Claro, sí, Elenita Santoja. Es Elena Santonja, la chica. Pero luego hay estos, como son las señoras estas que hay, a mí me suena mucho una de ellas, la que le pregunta que si no tiene no sé qué, si no es Pemán y no sé qué. Sí, dicen, dedíqueselo a nuestra Sí, pero que pregunta si es alguien conocido. A lo mejor lo es, pero es que no se utiliza mucho a los amigos. Pero los jóvenes inquietos son Elenita Santoja. Claro, que lo preguntan y hablan de Berman. ¿Tiene algo de Berman o de Antonioni? La llaman por su nombre, yo creo que ya dice que es Elena, sí. Elena, me parece. Tiene algo de Berman. La película realmente es la obra de un genio, como hemos tenido la suerte todos de estar con él y de conocerlo, porque es un fenómeno, ¿no? Es algo extraordinario. Y es una película que respira tanto, que la ves respirar, que te recuerda cosas de tu niñez, pero no solo de hechos, sino de palabras que se han perdido, que están ahí metidas, de maneras de hablar. La sisa, a ver, te tira. No, todo ese mundo, en cualquier parte donde miras, los novios, las bodas, el casarse, hay cosas del pisito. Cuando llevan el ataúd, eso tiene mucho que ver con el final del pisito. Y los otros, ¿qué pasa? ¿Por qué nos paramos? Vamos a tomar un café. Pero todo lo del piso en construcción también. Y la idea sonora, nada más arrancar la película, y cada vez que pones. Oye, no puedes ir a hacerla a otro sitio, ya en su casa. Que ponéis ver el maletín, se oye ¡colac! Parece ser que también cortaron algo de la censura en el ruido, ¿no? Pero está en todo. Lo que sí que está, yo me acuerdo perfecto, porque hay alguna copia por ahí circulando, que es que Isbert hable el maletín y lo cierra, pegando un tajo. Porque cuando saca el garrote, la censura no lo permitió. Los bocadillos se envolvían en papel de periódico. ¿No? Esto, fíjate tú, era así, ¿no? Pero fíjate la sensación de que ya es tu casa, con el tú subrayado, que ya hay uno que está haciendo sus necesidades y dice, vete a otro sitio, hombre, tienes que venir aquí a mi casa. Hemos hablado de actores. Y Julia Cabalba, ¿cómo está Julia Cabalba? Y Saza. Fíjate Saza cómo está. Y Cabalba, ¿eh? Sí, pero sí. Que es otra de las... Julia Cabalba es una de las más grandes actrices de la historia del cine español, porque todas las frases que ha dicho en todas las películas siempre las dejaba memorables. No se pueden mejorar. Nada. No, pero sobre todo no como las decía. ¿Cuándo exactamente las decía? El tono, eso le dicen colocarla, velocidad, ¿no? eso es. El colocarla. Julia era... Yo creo que eso viene del teatro, la capacidad de saber cuándo lo tienes que decir y cómo. Pero además es que yo creo que eso no se aprende, eso se nace. Julia Cabalba, a mí me parece que es... Yo siempre que hay una película española antigua que sale ella, me la vuelvo a ver, solo por el placer de verla. ¿Cómo te acuerdas en Plácido cómo está esa mujer? Comiendo el turrón ese... Fíjate, la dice que se ha muerto el otro. Sí. Es que esa... Y haciendo de madre de Ozores en muchas comedias. Esa duda entre Plácido y el Verdugo... Es una duda que va a existir siempre. Yo no la he metódica. No se va a resolver. Es que depende cuál es la que tienes más cerca, yo creo. Yo me atrevo a decir algo, que no sé si es... A mí me parece que muchas veces la gente se decanta por el Verdugo por el contenido, digamos, de la película. No sé qué decirte, porque la otra es feroz. Ya, pero Plácido... es como más trascendente. Pero Plácido, lo que es de una brillantez insuperable, es la puesta en escena. Y durísima. Y la puesta en escena. Que se desarrolla en un día... que la idea es ya genial por sí, o sea, Pero es que date cuenta que se desarrolla en un día. Esa película sí que está hecha casi toda en interiores naturales, y si la ves, como yo la he visto 400 veces... ¿No está rodada en Sabadell? En una ciudad... No, Tarrasa. Manresa. Parece que era Manresa, ¿no? Si la veis muchas veces, las escenas en casa de Pepe Franco, que hay esos movimientos que no paran, hay veces que notas cuando los actores saltan el travelling.
porque como no había estas cosas que hay ahora, había vías. Y claro, pues hay actores que por mucho que intentan que no se note, dan un saltito. Y cuando ves la película muchas veces aprecias... Pero está bien lo que has dicho, la duda esa entre Plácido y el verdugo. El verdugo y Plácido, yo creo que lo vamos a tener siempre. Toda la vida. Porque corresponde a momentos, es verdad que dices de repente, esto no se puede superar, Plácido. Pero luego ves el verdugo y dices, caramba, esto me llega como no puede llegar nada. Exacto. Vuelves a ver Plácido y dices, no, esto es que teniendo elementos comunes son muy distintas las dos películas. Y con Plácido pasa un poco lo mismo que con esta película. A mí me ocurre con el final de la película, cuando ponen el villancico... Sí. También eso es muy discutible. Es un poco remachado. Yo recuerdo que Plácido la montó José Antonio Rojo, sí. Y cuando yo empecé a hacer películas las montaba con José Antonio Rojo. Claro, mi admiración por Plácido era tal que yo siempre hablaba con Rojo de Plácido. Y Rojo siempre me contó que la película estaba terminada, pero que el final faltaba. Porque Luis estaba lleno de dudas, si terminarlo aquí, si terminarlo ahí, si poner el villancico, si no ponerlo. Y dice, la película estuvo parada mucho tiempo hasta que Luis se decidió. Y Luis se decidió por poner el villancico, que a mí me parece que es innecesario. Sí, pero bueno, a mí tampoco como el final de esta película, quizás. ¿Sí? No, pero darnos cuenta lo que es el final de Plácido con la panorámica sobre el motocarro sin el villancico. Hubiera sido terrible. El final más redondo de nuestro querido Luis es Marquis of Lane Chanson End of the Saga. Ese es el más grande que se ha hecho, el patrimonio nacional. Cuando sale allí con los perros, con todo, es prodigioso. Y con Jaime Chávarri. Sí, claro, y con Jaime. Pero esa es una película que también yo tengo mi duda porque a mí cada vez me gusta más esa película. Pues sí, pero esa es una película en color. De la última época yo hay una que no entiendo porque tiene muy mala fama, yo cada vez que la veo me parece mejor, pero además es que ha cambiado mucho el mundo de la exhibición. Pero yo creo que en otros tiempos el que si le hubiera ocurrido reponerla con honores de estreno se hubiera forrado, que es Todos a la cárcel. Sí, que yo creo que es una película se pone mucho. estupenda. Buenísima, y que tú la pones ahora y dices, pero te están contando lo que ocurre y hecho en el 93. Todos a la cárcel en televisión se está poniendo constantemente. Es una película. O sea, tenía que ser un negocio. Bueno, ahora viene lo difícil. Dime, ¿cuál es el momento del verdugo que más te gusta? Hombre, para no decir los que todos... No sé, a ver, vamos a dedicar no rebusques mucho, pero a lo mejor nos pises a los demás. No, pero elige uno. No os voy a pisar intentando evitarlo. No decir, y así ya os piso. No voy a hablar de la boda, no voy a hablar de las cuevas del Drac, de Pepe no voy Franco. a hablar del plano ese de la cárcel. Sí. Voy a hablar de un momento, que es en la secuencia ya no esa... lo ha pisado seguro, Miguel. No, esta es nueva. En la secuencia esa de la funeraria, cuando llega la chica, llega Emma, le dice que está embarazada, el otro le empieza a agobiarse y no sé qué y tal. El final, cuando coge la flor ¿ves? Ese era uno de los que de la yo. corona y se la da a Emma y se abrazan. A mí me parece que en una película de esta crueldad, ese momento de romanticismo negro, a mí me parece que solo un genio es capaz de ocurrir. Y lo que es el personaje de Manfredi, ese era uno de los que tenía yo. Bueno, pues ya está. Yo creo que la historia de Manfredi y de Emma Penella, mejor dicho, de Emma Penella y Manfredi, porque es más activo por parte de ella, a mí es casi lo que más me gusta de la película. Y yo creo que la escena está patética y conmovedora en muchos momentos, pero para mí hay ese momento en que ella está que no sabe muy bien qué hacer, porque nota que su padre está allí dentro, que el otro está allí escondido y mantiene ese plano con la cara que tiene ella en ese momento, que va a estar muy guapa y muy bien, o sea, unos momentos de interpretación dramática y en serio de la película, que además yo creo que hace que ese personaje, que en el fondo es tan patético, que luego acabará convirtiéndose en una gruñona, como les pasaba tanto a las mujeres españolas con la vida que les daban, pero que en ese momento todavía se aferra como a su última esperanza de no morirse soltera, y yo creo que tiene como una particular emoción y hace que todo el lado que pueda tener la película como más negro y más cómico, etcétera, también está con ese añadido de algo que es muy emocionante. Y a mí ese plano me parece... No, es que esta película, lo fácil sería encontrar un plano que te guste. Sí, yo por no decirlo más evidente, a mí hay uno que me gusta mucho, que es el del final de la boda, ¿no? Con las luces y
Irlanda diciéndole que vuelvan otra vez, ¿no? Pero me voy a la secuencia esa de la que ha hablado Miguel, que es cuando le sorprende a Manfredi y a Emma Penella en la cama, y un poco por resaltar lo que he intentado decir desde el primer momento, que coincidimos todos, que es el talento de Luis para poner en escena cualquier secuencia, ¿no? Que tanto no se ha valorado durante muchísimo tiempo, ¿no? Y es el momento en el que Emma le dice, dile algo, ¿no? Y coge y coloca al personaje Manfredi de espaldas. Entonces nos vemos que está en un cuartito interior, en su dormitorio Iceberg, vemos expectante a la izquierda del plano a Emma Penella y a Manfredi de espaldas a la cámara, diciendo lo que él piensa, probablemente que es una declaración que no le va a tener trascendencia al respecto. A mí me parece que es una muestra del talento. Que se le caen los pantalones. Y además se le caen los pantalones, que es como siempre es un final... el detalle de Luis para aprovechar el gag, una cosa solemne, rebajarla inmediatamente. Ese es el momento donde le dice Iber que si es cruel, meta los dedos ahí, y aquí solo hay... A mí me gusta... 125 vatios. A mí yo lo que decía antes, el momento de hablando de sus antiguos novios que la dejaban por esas cosas, pero él un poco celoso, porque se le ve que está un poco celoso, y me trae un poco el perfume de las películas de Fernán Gómez, de La vida alrededor y La vida por delante, donde son dos personajes en una cama, en un sofá, pero siempre, o en una habitación, hablando de algo que en ese momento y en aquella España sonaba a muy verdad, sonaba a algo donde la gente hablaba no en cine, no con diálogos de películas, sino con diálogos que tú oías por las calles, ¿no? Y eso le iba muy bien también a Fernán Gómez por su tipo. Recordemos que él hizo la primera película de Berlanga, La pareja feliz era Fernando. Sí. Tenían mucho que ver, ¿no? Y en cambio no trabajaron mucho en el cine. ¿No? Juntos, ¿no? Luego. No, pero esa película que para mí es la primera de la obra de Berlanga y podría ser la primera de la obra como director de Fernán Gómez, porque tiene como continuidad mucho, sí, pero sin embargo, es curioso, Berlanga repitió siempre a Elvira Quintilla y a Fernando no lo repitió. No encontraría, es que Fernando era difícil encajarle en un personaje, porque Fernando era un hombre con un exceso de personalidad. Sí, pero de todas maneras yo me imagino a Fernán Gómez metido en casi todas las películas de Berlanga perfectamente. Pero está claro que Luis no se lo debía haciendo imaginar. Un personaje probablemente secundario más que principal, pero... Y la frase, bueno, hay una frase de Pepe Esper, que también es el remate de una secuencia, cuando dice, yo nunca he estado en el mar. Sí, no, eso es muy bonito, porque claro, cuando lo llevan allí, ¿vale? Y cuando está hablando de la zarzuela de marisco que van a comer, ponga otra, dice, que viene.